Antes de empezar, quiero recordarte que este vídeo ha sido posible gracias a los directos que hago en Twitch. Espero que lo disfrutes. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Ya tengo liados, no sé, por eso he reclutado a Yaeira o Yajira, como quieras leerlo. No sé, por eso he reclutado a Halsing. Ya se han perdido demasiadas vidas, no quiero mandar a nadie más a su muerte. No necesito aliados, ya te tengo a ti, ya tengo aliados. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jahira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her Harper's too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. ¿Quedará alguien cuando lleguemos a la ciudad? Pero para tener éxito necesitamos a otros. ¿Quedará alguien cuando lleguemos a la ciudad? Aunque haremos salidos en la ciudad, me lo pensaré. Levantaré un ejército que rivalizará con el de la absoluta. No, con los que ya somos ya llega. ¿Quedará alguien cuando lleguemos a la ciudad? Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Could not linger in this land over long, but whatever. Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca. Trae un carro, una muerte y un calendario azteca. En el pecho trae website, que creo que ese es su barrio. Y también dos manos juntas que sostienen un rosario. Mal momento, Pelamoy, mal momento. You have enough fine young folk to run around and do your bidding. Come back when they need a rest. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him, you set him free. You set Aelin free. And me. Aileen y tú tenéis un pasado común. ¿Qué sucedió? Tengo la sensación de que hay muchas cosas que no me has contado. ¿No te apena el destino de tu padre marcharte? ¿Qué sucedió? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Por supuesto, las miradas pueden ser mágicas. Me puedo imaginar que como mínimo estarías llena de admiración por ella. No, pero diría que tú sí, marcharte. Me puedo imaginar que como mínimo estarías llena de admiración por ella. You sound like my father. But it was more than that. This was no mere attraction. Vale, Pelamoy, venga. It was love. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Se había convertido en el elegido de Mirkul. Solo un monstruo arrancaría a su propia hija de la tumba. Te dijo... You jest. Yet, he did seem a ghost to me. A shadow of the father I loved. He resurrected me with magic so foul, I nearly retch just thinking of it.
I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Lo entiendo, así que me mentiste sobre tu identidad, ¿sabes? Identidad, marcharte, lo entiendo. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Y una cosa que no entiendo. Si supuestamente esta tía era la que le daba la inmortalidad al tío este que nos cargamos al Ketheric. Y si yo entiendo que esta tía es inmortal, entonces, ¿cómo? Y si supuestamente Isobel sabiendo, bueno, conociendo demasiado bien, diría a Aelin, ¿por qué se cree lo de que se ha muerto si supuestamente es inmortal? Es algo que no entiendo, la verdad. Voy a hablar con ella. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. ¿Qué sucede? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. No podría haberlo conseguido sin ti. Habría preferido el dinero a una plegaria. ¿Dónde está la luz de plata? La magia lunar. ¿Dónde está la luz de plata? La magia lunar. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Ahora hay mucho de ti que desconozco. ¿Cómo piensas aprovechar tu recién recuperada libertad? Hay mucho de ti que desconozco. Pray, ask, and I will tell. ¿Eres de verdad la hija de Selûne? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Me encantaría que pusiese por aquí. Pues no lo parece. ¿No sería tu madre con la batalla con los tres muertos? ¿Cómo acabaste atrapada en el Shadowfell? Isobel y tú tenéis un pasado en común. ¿Nos ayudará tu madre en la batalla contra los tres muertos? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. ¿Cómo acabaste atrapada en el Shadowfell? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. Me voy a acercar tanto. Curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed. Murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead,
and we live. Entonces, es verdad lo que dije yo. O sea, si esta tía es inmortal, ¿cómo se supone que te crees lo de que se ha muerto Aileen? No lo entiendo. O sea, es un poco raro, ¿no? Sí, está todo ya listo. Que me tengo que volver a acostar. Coño, pues si lo hubiese sabido no me hubiese dormido. Bueno, ¿qué pasa si hablo con este tío ahora? Seems like a good moment to talk. Your path leads away from me, I sense. Be safe. Perhaps one day you will see the fruits that your victory has sown here. A ver, ¿tú qué quieres? Where's Shadowheart? I think she'll want a word. Tengo que hablar con ella. Vale, ¿dónde estás? Esta no es, esta. Tengo que tenerlo en el grupo para poder hablar con Aileen, ¿en serio? The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. Vale, tengo que sacar a alguien. A ver, saca un momento a Will, ya está. ¿Dónde estás, Will? Joder, es el que más lejos está. Me cago en todo, pues nada. No está aquí. The shadows are lifted. Finally, we can breathe free. Espérate en el campamento ahora. Are you sure? The blade stands at the ready. Quédate aquí. And just when things were warming up. Espérate. Quiero coger a esta señorita. Únete a mí. Of course. Sí, bueno, ahí te queda, porque no te pienso subir de nivel solo para hablar con esto. What do you know about me? You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan.
And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Te ayudaré, quizá esto no es una buena idea. Tenemos otras cosas de las que preocuparnos. Venga, hombre. Vamos a ayudarla. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be ¿Qué warned. preguntas es esa, You Badu? may have once thought of them as Estoy leyendo colleagues, abajo por si lo mentors, preguntas, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Esa es la lanza que tiró ella, la lanza de la noche. Creía que había acabado con el Shadowfell. Cuidado, no se supone que puede matarte. Observar en silencio. Observar en silencio. Spear. How do you have it? I threw it into the Shadowfell. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Vale, esto se lo voy a dar a ella. En verdad yo no lo quiero para nada. Vale, la lanza, ¿qué es lo que hace? Daño 9-14, versátil, equipado a una mano. Bendición de Selûne. Tienes una ventaja en las tiradas de salvación de sabiduría y en las pruebas de percepción. Visión en la oscuridad. Puedes ver en la oscuridad hasta una distancia de 12 metros. Encantamiento de arma más 3. Rayo de luna y mota lunar. Rayo de luna. Invocas un rayo de la luz pálida que inflige daño a cualquier criatura que entre en el rayo o comience su turno dentro de la luz. Puedes usar tu acción para mover el rayo de 18 metros. Eso está bien. Y mota lunar. Ilumina la zona que te rodea con volutas de luz lunar que dificultan el movimiento de los enemigos y potencia el daño de tus aliados. Joder. Al comienzo de su turno, si las criaturas hostiles iluminadas por la luz no superan una tira de salvación de sabiduría, tratarán la zona iluminada como terreno difícil. Los aliados iluminados por la luz infligirán un daño adicional de 1 entre 4 de daño radiante al impactar con sus ataques cuerpo a cuerpo. La hostia. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shar denied to me. ¿Me permite sugerir que quizás Shar tuviera sus motivos? Te obligaron a vivir una mentira. Al menos ahora la verdad empieza a salir a la luz. Tienes muchas cosas en la cabeza, pero debemos centrarnos. La absoluta sigue siendo una amenaza. Te obligaron a vivir una mentira. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shar still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. ¿Qué ha pasado? Lo que tengas que hacer. Debería preocuparme. ¿Y qué ha pasado? See for yourself soon enough. Just leave it with me. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Qué raro que... Esto es un bug, creo. Es que ahora se quedan con la ropa del campamento. ¿Qué cojones?
Donde antes había una estatua, ahora hay un árbol. Ok, ¿qué pasó con la estatua? ¿Se queda dentro del árbol? Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure. Preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. A esta puerta de Baldur. ¿No queda nada ya? Bueno, eso es que no queda nada. Es un chiste más bueno. Es un chistaco de eso de que no queda nada. Vamos con todo. Ah, vale, la otra vino conmigo. Vale. Eso está bien saberlo. ¿Soy nivel 8? Soy nivel 8, joder. Yo la primera vez aquí llegué con nivel 6, creo recordar. O sea, me llevo 2 niveles de diferencia. Vaya puta locura. Tampoco hay mucho que hacer aquí, que yo sepa, ¿no? Bueno, me lo puede decir esto, en verdad. Mira, nos tengo que hablar con alguien, vale. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. ¿Qué hace hasta aquí? Se supone que debo sacrificarme. Bueno, es verdad, sí lo acaba de decir, soy bobo.
¿De qué estás hablando? Parece que estás de buen humor. Esperaba que te deprimiera un poco más haber estado a punto de estallar. Entonces, no echo de menos las tierras malditas por las sombras. Darle una oportunidad. ¿Cómo? Parece que estás de buen humor. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Frena un poco, ¿por qué es tan importante esa corona así de repente? Has estado a punto de morir, descansa un momento, no tengo claro que te deba ningún favor. Frena un poco, ¿por qué es tan importante esa corona? That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. ¿Por qué debemos mirar primero en una tienda baldureña de artículos de magia? Entonces, ¿quieres ir de compras? Primero tenemos que llegar a la puerta de Baldur. Parece una idea excelente. Gale, no. ¿Por qué debemos mirar primero en una tienda baldureña? Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the Dream Visitor's protection. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest, orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Lo único que quiero es librarme de este parásito. Haré cuanto sea necesario con tal de conseguirlo. Triunfaré donde los elegidos fracasaron. Dominaré el mundo. Llegado el momento haré lo que me parezca correcto. Liberaré a todos de este mal. Seré la figura heroica que salvará la puerta de Baldur. Lo único que quiero es librarme de este parásito. Vale, ¿quién empieza? Yo como no, pues empieza atrás. Coño, Halsey es el único que no le afecta. Eso está interesante. Ahora me puedo convertir en un tigre, es verdad.
¿Cuánta vida tiene el oso? 65 y esto tiene 62. Prefiero transformarme en esto, aparte para ver cómo es. A ver, poca broma no tiene pinta, ¿eh? Vale, tengo que llegar al portal. Entonces, a ver, con un poco de trampitas puedo ir follado para allá, la verdad. Eso no llego por nada. Qué putada. No, no llego por nada. Así que quédate ahí. Bueno, en verdad el que más trampas puede hacer es este hombre. Que tiene el TP este. O sea, llega aquí de un tirón, ¿sabes? Vale, hasta luego. Voy. Ah, pero no me dejes a mí solo, coño. ¡Qué mierda! Vale, a ver, ven aquí. A chuparla. Y... ahí está. Destrozar armadura. ¿Qué? Ataque a la yugular. ¿Oh? ¿Ataque a la yugular? Vaya por Dios. Ah, puedo hacerlo otra vez. ¿Qué coño? Esto lo puedo mover aquí. Supongo. Sí. Y... en verdad tienes un ataque muy curioso que es este. Y la verdad es que no es poca broma. Y nada, ya sabemos quién la va a rematar, ¿no? Por algún motivo no llega, pero puede meter ballestazo, así que... Mata. Queda uno más que está aquí. Adiós. Vaya crítico saca a comer. Ah, que tiene ataque a distancia también, qué cojones. Vale, ya está. Ya no queda nadie. Vale. Ven aquí, amiga. Tala. Bueno, ¿te he talado? Ven aquí, ahora sí te talo. Se queda nada de vida, ¿cómo no? ¿Ataque a la yugular? Sí, ¿no? Lo más fuerte. Algo malo tiene que tener esto. No llegó de un salto allí, ¿no? ¡Ay! A ver si me ataca con el salto este del... Uy, uy.
Ahora no, Panis, espérate. Aliens, they will know my power. I need more bullets. I need more bullets. I need more bullets. I need more bullets. Let me check that big weapon, sir. Hasta la vista, baby. Whoa, a lot of protein, sir. Me arrepiento de haber bajado el precio de esa recompensa, eh. Yo recuerdo que no soy Gelo. Gelo puede amenazaros, pero es que yo puedo quitarlo directamente. ¿Qué quieres que haga? Deja en paz al Git Yankee. Demuéstrame quién eres, dices ser. Estoy en el trabajo. Entonces, cabrón. Demuéstrame que eres quien dices ser. Esta es la vez que estás librando. No te creo. Forman parte de los azotamentes. Muere monstruo. Mira, Gadu, si quieres elegir, elige. No sé si te dejará. Prueba a ver si funciona ya de una maldita vez. Ahora que con el parche este han arreglado cosas. No sé si tienes que poner un 1. No sé si tienes que poner... clicar en la pantalla. No tengo absolutamente ni idea. Ah, mira, ya está. Ahora funciona. Vale, vale, mira, aquí está la que has elegido tú. ¿En serio? Bueno, venga, te dejo elegir otra vez. Es verdad, sí es pinchando, qué cojones. Como buena, ya sabéis. En el móvil no funciona Spanish, creo. Yo dándote la decisión a ti. Y ya para acabar, tú decides. A mí esta parte, pues, la verdad es que me es un poco indiferente. Vale. ¿Unirse al enfrentamiento de los azotamentes? No. Ok. Vale, o sea, ahora tengo... Oh, la cantidad de cosas que tengo que pegarme, hostia. Hostia, esto está roto, eh. Mi pregunta, Gadu, esta no es la primera. O sea, en la otra partida yo no elegí esta opción. Pero le pegaréis a él, a mí me dejaréis tranquilo, ¿verdad? O sea, tenéis entretenimiento por ahora. Y yo no soy uno de ellos. Sí. A ver, solo me lo pasé una vez. Obviamente no elegí la otra opción que has elegido tú, ¿sabes? Pero vaya que lo tenía planeado coger esta opción para saber qué pasaba en verdad. Vale, aléjate de aquí porque tú no quiero que estés muy cerca. Pero entiendo que estos dos van a pegar a este, ¿no? No, van a pegarme a mí, me cago en vuestra puta madre. No, te tengo que talar. Por bobo.
Dios, lo han sacado volando el pobre, ¿sabes? Vale, no estás demasiado cerca para poder hacer eso. Pero bueno, sigue pegando a este. Ahora sí, ¿no? Bueno, solo asustaría a este tío, en verdad. Mierda. Gran frenesí. Bueno, lo bueno es que Halsey no ha recibido 8 daño por el hecho de que las transformaciones, quieras que no, cuentan como si fuese un personaje aparte, así que... Vale, uno ya muerto. Criticazo que sacada a comer la tía. Yo estoy aturdido, así que no voy a poder hacer mucho. Este acaba de levantarse, perfecto. A ver, esta... ¿Qué es más peligrosa? Esta tía, ¿no? 136, la puta madre. Vaya cantidad de vida que tiene. A ver, puedo invocar a este tío. ¿Y tú qué tienes de beneficio? Destreza. Ah, toma por culo tu destreza. Yo creo que puedes ir relajándote un poco, no mucho, pero... Vale. ¿Tú pesas mucho? Pesas lo suficiente como para que no pueda levantarte. Pero bueno, que unos sustos te llevas de mientras, ¿vale? Sigo sin poder, ¿vale? Buena esa. Un turno gastado. Perfecto. Escudazo que le acaba de meter al tío. Me tengo el pesado este aquí. Aliens, they will know my power. I need more bullets. I need more bullets. I need more bullets. I need more bullets. Let me check that big weapon, sir. Hasta la vista, baby. Wow, a lot of protein, sir. Definitivamente creo que voy a subir esa recompensa otra vez de precio, pero no al que estaba, Sí, voy a tener que subirla, No. Tiene el precio perfecto, sí. Para ti el precio perfecto, pero para mí no. Pues sí que encima lo peor de todo es que os devolví los puntos. Porque sabía perfectamente que me había pasado un poco con los 5K esos. Pero no voy a subir los 5K, o sea, no quiere decir que vaya a subirlo a ese precio. Voy a subirlo, pero no mucho. Oye, tienes aquí a un personaje que a lo mejor te hace daño y estáis yendo a por mí. Es algo que me parece curioso. Cuanto menos, la verdad. Bueno, te la llevas por puta. Tú sigue pegándole a este. Es el más molesto de los que hay. Criticazo que se acaba de comer. Por algún motivo a lo mejor tú no tienes la potencia. No puedes. No llegas. Si te pones aquí. Vale, perfecto, uno menos ya. A ponerme en medio. Escudazo para ti. Ya por Dios, no salió bien. Otro al suelo. No seas cabrón. Menos mal que no me ha hecho nada. Nada, si me lo quito en medio y tú vete de aquí porque este hombre no es que sea muy amigable ahora. Vale, ¿quién es de todos estos? Es el que está aquí. Vale. Beneficio de destreza. Fuera. F.
Y se libra y me pega a mí otra vez. Ah. No ha funcionado. ¿Qué coño me manda un mensaje ahora? Vale. Yo puedo aguantar dentro de lo que cabe. No me hacen tanto daño, pero... Si es que el cabrón este no me ayuda... Menos mal, gracias. Vale, espérate, podemos hacer una cosa. Me tomo esto, aguanto un poco más. Si tengo la capacidad de hacer esto. Vale, pierdo la posibilidad de atacar, perfecto, muy bien. No, lo bueno es que sigue aturdiéndolo, ¿sabes? Entonces, dentro de lo que cabe. Ya hostia, que le acaba de pegar la virgen. Sigue alejándote, que no me fío mucho. Vale, solo quedas tú. He hecho pala. Este pasa de mí, o sea. Después de pegarme tortas, el cabrón, ¿sabes? Your reluctance to help nearly cost us everything. You saw reason just in time. Don't look at me like that. I'm a mind flayer, yes. And the one who saved you. Eso es mentira. By the living gods. No more visions, no more lies. I expect answers now. Te lo preguntaré, ¿quién eres? Y esta vez más te vale darme un nombre. Gracias por salvarme. Siempre he sospechado que eras un azetamentes. ¿Por qué me has engañado todo este tiempo? Prefiero tu otra versión. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. It's like I said before. I'm just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them. Rarely missed. And they fueled me when I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Su excelencia Gortas era uno de los elegidos de la colonia. ¿Era necesario lo de comerse el cerebro de los criminales? ¿Entonces vas a contarme el motivo de esta batalla?
¿Cómo has acabado aquí? Ese Githyanki de la esfera, ¿quién es? Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithic Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. A ti también te encarcelaron aquí. ¿Por qué Orfeo se negó a ayudar a Blackith? ¿Cómo se entraron Gortas y eligió de lo del prisma astral? ¿Cómo se entraron Gortas y el otro eligió de lo del prisma astral? A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. ¿Por qué Orfeo se negó a ayudar a Blackith? ¿Qué ocurre si llevamos a Orfeo? ¿Podríamos matar a Orfeo con su poder? ¿Por qué Orfeo se negó a ayudar a Blackith? I do not have the privilege of knowing the answer, but the consequences are clear enough. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead, but as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. ¿Qué ocurre si llevamos a Orfeo? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. También nos parecemos en otras cosas. Cuanto más hablo contigo, menos me pareces un azotamente. No, yo no soy como tú, no pertenezco a los ilícitos y nunca lo haré. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change.
Me interesa porque dices eso, no me gusta lo que estás insinuando. Estoy intentando evitar convertirme en azotamentes. Creí que estabas de acuerdo en protegerme. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. ¿Y eso qué implicaría? Me gustaría evolucionar. Si puedes hacerme evolucionar a mí, ¿por qué no puedes poner fin a la cerremorfosis? No, de ningún modo. Si puedes hacerme evolucionar a mí, ¿por qué no puedes poner fin a la cerremorfosis? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? No. I understand. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with 3 gods of death and a giant magically enhanced Elder Brain. But in case you change your mind... Look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain, and bring it under our control. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. The tainted blood of the mother. The traitor prince. The Laxarai. Orfeus es un traidor que hizo... Debe ser un príncipe muy poderoso si es capaz de bloquear una mente colmena ilícita. Nuestra figura onírica es un azotamentes. ¿Eso no es más preocupante? The Illithid is a threat, make no mistake. But Orpheus is a greater one still. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. 157, eso son muchas Blackheath. ¿Y qué tiene que ver Orfeo? Orpheus is Gith's renegade spawn. A gay thrall who would return us to our slavers. He convinced his own mother's honor guard to join a coup against Vlaakith I. He would have fed our empire to the Illithids had he succeeded. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the traitor's with us, controlled by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would hand Vlaakith's dominion to his Geich masters. The astral plane would be first to fall. The others would soon follow. ¿Y qué pasa ahora? No sé si no Orfeo, sino que lo encerraron. ¿Puedes confiar en tus enseñanzas? Solo es un Githyanki. ¿De verdad es tan peligroso para Blackheath? No sé si no Orfeo, sino que lo encerraron. Entirely. Vlaakith Karsivim Hrathkrashet. Only in Vlaakith may we find light. This is the creed. I will not abandon all 10,000 protocols over one sovereign secret. ¿Qué pasa ahora? Solo es un Githyanki, de verdad está peligroso para Blackheath. ¿Qué pasa ahora? Find a way to enter the prism and slay Orpheus. He is a Geich puppet cloaked in Githyanki skin, and the most powerful mind master known to my people.
One word from his scheming lips and the people would doubt. 2 words and they would rage. 3 words and they would bow to the false prince. The Githyanki would be slaves once more. And one by one, the plains would fall to the Geich. So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. Hay un cofre. Bueno, pone abrir caja. No es un cofre como tal. Ropa de vagabundo. Y me encanta lo del bug este, te lo juro. O sea... No este, o sea, a esto no me refiero. Me refiero a otra cosa. Porque todos veis con la ropa del campamento, si se puede saber. ¿Tiene explicación? Excuse me. I can't find my mum. ¿Dónde la viste por última vez? ¿Cómo te llamas? Ese es tu problema, niña. Lárgate. ¿Dónde la viste por última vez? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. No sé dónde estará tu madre, pero toma unas monedas. Seguro que tienes hambre, toma algo de comer. Ven a buscar a un guardia, es que ellos te ayudarán. Pinta que tu mamá estará muerta. Seguro que tienes hambre, toma algo de comer. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Vale. What do you get out of this? Nowhere. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Cálmame, que alguien tenga la amabilidad de decirme qué está pasando. Tú sí que sabes cómo hacer que la gente se sienta bienvenida. Es que siempre nos tenemos que llevar mal con todo el mundo. Estando en el ejército a la suelta a pocos días de camino, ¿te pones a discutir sobre una propiedad? This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Zenobia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Has intentado hablar con ellos, quizás pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Los sacaré de tu casa sin cobrarte nada. Persuasión, puedo hacer desaparecer a estos perros por la mitad de los que estos te están pidiendo. Tienes razón, no lo es todo tuyo. ¿Has intentado hablar con ellos? Agreement? Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I got nothing to say to them. Intimidación, deja que se queden, haré que quien se vaya seas tú y para no volver. Persuasión, puedo hacer... Bueno, lo he intentado, tengo cosas más importantes en las que ocuparme que de andar con trifulcas con ocupas. I guess we're all you've got then, Arthur. Want your house squeaky clean? Cough up! This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Come on, boys. Let's take out the trash. Y yo me piro. Don't you dare lay a finger on
in the hells was that? Never felt an earthquake in Baldur's Gate before. What the hells? I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they lack. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. And me, of course. Qué altruista, sé que los ayudas como me parece lucrativo. ¿Cómo los ayudas? Me? I lighten their load. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Así que le compras sus objetos de valor y reliquias familiares por 4 perras. Eres un genio, un aplauso para ti. Te estás aprovechando a los dos más desesperados. ¿Y qué haces con todos esos objetos que adquiriste? Aceptar pensamientos. Es un sujeto escurridizo. Tal vez sus pensamientos revelen lo que su boca calla. Parece que tienes mercancía a la venta. ¿Te importa si echo un vistazo? ¿Qué piensa este tío? Uy, va. Coño. Vale. Difficult to get a good day's trade done when I'm expected to keep watch for Shadowheart at the same time. Who knows when she'll finally turn up. Conozco a alguien con quien podría parecerte más tratar. Se llama Corazón Sombrío. Is that so? Well, perhaps you should retrieve her then. Vale. Tengo que traer a Corazón Sombrío con este tío. Mira, están aquí esta gente, ¿no? Por lo que estoy viendo. You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. A ver, enséñame esos trastos finos que tienes a la venta. ¿Hay algo mágico entre todo esto? I tried to fool a sharpie like you. Have a look. Y si le roba cosas al Ketherick Thorn, ¿sabes? Capa de bruma astuta. Cuando tienes... O sea, cuando quien porta este objeto usa la acción de destrabarse, también crea una nube de niebla con 2 metros de radio que dura un turno. Eso está bien. ¿Cómo? El portador de esta caña no puede verse sorprendido a menos que ocurra algo inesperado. ¿Cómo? Decantador de agua que es infinita. Este decantado puede, de hecho, quedarse sin agua alguna vez. Sin embargo, algún seguro recuperar sus propiedades al día siguiente. El día después seguro. ¿Qué? Concha mensajera. Esta concha mensajera emite débiles susurros cuando lo sostienes cerca, pero el método para enviar mensajes no está nada claro. Un arma destinada a matar a un tipo particular de criatura. Gorriones. En este caso la flecha hiere gravemente a los gorriones a los que alcanza. Pobres gorroncillos. ¿Qué? Cuchara de salazón. Al salar la comida, el portador de este utensilio maldito por las sombras siempre añadirá menos a más de la cuenta. Pero nunca la cantidad correcta de sal. Ciertamente una torpeza de primer nivel. ¿Qué coño? Piedra de puerta de Baldur. Es una auténtica piedra de puerta de Baldur. Verdaderamente un objeto histórico único e inimitable. No hay otro igual. Jabón de mano sagrada. El eslogan jabón de mano sagrada te quita de las manos la roña, el barro e incluso las blasfemias. Adorna esta rudimentaria botella. Aceite de comer. Estos sí que son pociones. Y además de pugilista costroso. Los ataques con y sin armas infligen 2 de daño adicional mientras estás rodeado por 2 enemigos o más. Zapatos evasivos. Acrobacias +1 y clase de armadura +1. Y ficha córvida. Bendición de la reina de los cuervos. Mientras llevas puesto el amuleto, tu velocidad volando y saltando se incrementa en 1,5 metros. Estando poliformado o en forma salvaje, tienes además caída de pluma. Me puedo poliformar en un cuerpo terrible. Ahora le he formado un cuerpo terrible que puede pasar desapercibido y cegar a los enemigos. Tiene 13 puntos de golpe. Ok. Está curioso lo que vende, la verdad. Pero esta gente está aquí. No, porque aquí hay un puño de estos.
O sea que no están aquí. Que este está aquí no quiere decir que los demás estén aquí. Entiendo, ¿no? Este es el zorro. Ah, están aquí estos tres. So, you survived. That's more than many of my kin can say. Al menos tú has sobrevivido. ¿Cómo lo llevas? It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. We made it alive to Baldur's Gate. Almost, anyway. But I can't complain. When I look at Bex and realize she's safe, it's hard not to weep from joy. We made it through hell, twice. I know now that as long as Danis and I stick together, we can do anything. Vale, ¿y estos dos qué tienen que decir? I'm really worried about Umi. They got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. And I bet you'd back me up on that. Welcome, friend. You find us on a solemn day. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Debería irme? ¿Qué pasó? We underestimated an enemy. Frey Valdiskdurovna. Frey Valdiskablast. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here returned. Salvaron a quienes fueron a rescatar. ¿Quién los mató? Menudo rescate. ¿Salvaron a quienes fueron a rescatar? They could not. Im Orak. Nete. Krasin. Netra. I will say no more. It's not my tale to tell. No. That shame is mine alone. We would not normally tolerate outsiders at a time like this. ¿Qué es el momento exactamente? Pues aquí estoy. ¿Qué piensas hacer al respecto? Perdóname, soy Ela. The slayer of Ketheric Thorn. Well, these are strange times indeed. Soy solo una viajera. Jamás he oído hablar de ese Ketheric. Así que mucho menos se puede matarlo. ¿Ah? ¿Y a ti qué te importa? ¿Ketheric? Sí, mata a Ketheric. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Puede. ¿Qué tienes en mente? Yo estoy en la caza de otro monstruo. No me interesa. ¿Qué tienes en mente? Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one, our whole future. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our haste to save our little ones, we were rash. We charged straight into an ambush. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the slayer of Ketheric could. Haré lo que pueda. ¿Cómo voy a entrar si el palacio está bien custodiado? Y si es demasiado tarde para salvar a nuestros niños, a vuestros niños, los descuartizaré en tantos trocitos que ni siquiera sabréis que era un vampiro. Tengo otras batallas que librar. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. May the gods keep you, and damn your enemies. ¿Por qué? Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you?
¿Cómo sabrás cuál es el arma perfecta para mí? Claro, y siempre y cuando me lo ofrezcas con un muy generoso descuento. Venga, enséñame lo que tiene. No, gracias, yo tengo todo lo que necesito. ¿Cómo sabrás cuál es el arma perfecta para mí? I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Despacio y con dolor. Me gusta ver el miedo de sus ojos. De forma rápida y eficaz. No quiero que nadie sufra. Depende de quién vaya a matar y de cuánto me haya Beber un importunado. té es beber un ti. Me gusta el té, me gusta el ti. Me gustan los monos, me gustan los titis. Depende de a quién vaya a matar y de cuánto me haya importunado. Me gusta que sangre bien, cortarle las arterias, rasgarle la carne y que griten, joder. Bárbaro, quiebro cráneos, rompo huesos, corto tendones. Yo no mato, yo destruyo. No veo qué tiene que ver esto con comprarme un arma. Voy a decir lo del bárbaro. I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Poder, me siento intocable, imparable. Una profunda tristeza, no disfruto de ella. Es un alivio, se trata de matar o de que te maten. Y yo solo intento sobrevivir. Bárbaro, no siento nada. Una vez que la niebla roja cae sobre mí, solo la necesidad de matar otra vez. Joder, ¿por qué quieres saber eso? Lo de bárbaro otra vez. Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? ¿Cuál es la diferencia? Ahora te lo digo, Jimmy. Tal vez, si no hubiera otra opción. Yo jamás mataría a nadie que me importara, sin dudar ni un segundo. Yo jamás mataría a nadie que me importa. You'll do so much worse by the time I'm done with you. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. Lo que te dije, Jimmy. Que tienes un emote del 7TV que hace una cosa en concreto. You try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Y no te ataqué, he estado aquí fuera todo el rato. Te atacó un doppelganger. Se hizo pasar por mí. Por los 9 infiernos. ¿De qué narices me estás hablando? Venga, repite eso, como si lo dijeras totalmente en serio. Por los 9 infiernos, ¿de qué narices me estás hablando? Acting innocent, are you? After you near caved me bloody skull in, I'm gonna knock that smirk right off your face. Engaño. Debe de haberte atacado mi gemela. Es de lo que no hay. Intimidación. Intenta y no sonreirás sin dientes durante lo que te queda de vida. Persuasión. Te has dado un golpe en la cabeza. ¿Seguro que recuerdas concretamente lo que pasó? Medicina. Alucinaciones. Ira irracional. Son síntomas claros de una lesión craneal grave. Sabiduría. Mira, tengo más intimidación. Vamos a chuparla. ¿Por qué he sacado 2 veces lo mismo? Te lo digo, te lo escribo ahora, Jimmy. Dame un segundo. Oye, ¿esto es verdad? Ahora. You know what? Not worth it. Go on, take your thuggery elsewhere, bloody animal. Vale, si lo escuchaste entonces nada, Jimmy. Pero vaya, ¿qué es eso? Que hay una cosa oculta por ahí. Let's go golfing. Coño, si lo... Pero Gadu, cabrón, la cosa es que lo descubra él, no que lo pongas a la primera. No tiene gracia si no. Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear?
look like you know how to use a spear. By spear. No, no, él no lo sabía. ¿Eres quien vende las almas del herrero? No te emociones tanto. ¿Quieres? Me estás dando dolor de cabeza. Enséñame tu mercado. ¿Eres quien vende las almas del herrero? Yuki, te iría a ver a tu jefe. Está pasando por un mal momento. Menudo gruñón, ¿eh? Genial. Quiero echarle un vistazo a lo que tienes en venta. Pues es bueno saberlo. Hasta luego. Yo que tú iría a ver a tu jefe. Está pasando por un mal momento. Vale, venga, no te preocupes. Luego si estoy, pues... A ver si te va mejor. Doesn't like to be disturbed when he's in the zone, see? Is there anything else I can do for you? Es un poco pelotillera, ¿no? A ver si puedo ayudarte a mejorar esas cifras de venta. Enséñame qué tienes. Coño. Armadura de placas. Fecha de interferencia arcana. Rompe la concentración del objetivo y lo silencia. No lo pienso bajar, Gado. Así como está ahora, está muy bien. Armadura de cote guarnecida. A ver, en verdad lo que me interesa son los de arriba. Estos son un poco más normalitos, así que... Habla de descenso de Swires. Canalización del escudo. El escudo vuelve a soportar una canalización de fuerza al principio de su turno en combate. ¿Cómo? El daño contundente, cortante y perforante contra la entidad afectada se ve reducido en -1 en cada turno restante. ¿Cómo? Si la entidad sufre daño mientras le quedan 5 turnos o más, inflige 1 de 4 de daño de fuerza en radio de 6 metros. Hostia. Golpe con escudo. Quita esto. Cuando un enemigo te impacta con un ataque cuerpo a cuerpo, puedes usar tu reacción para hacerlo caer derribado, a menos que supere una tirada de salvación de destreza. Atuendos de protuberancias óseas. Esto es la armadura ligera. Obtienes 15 puntos de golpe temporales para vez que usas la furia. Hostia, esto me viene bien. Pero son 4000. Reduce en 2 todo el golpe recibido. Cuando el portador recibe un ataque cuerpo a cuerpo, el ataque sufre 2 de daño perforante. Y la brisa danzante en 8 y 17 de daño, pero ya está. Y luego tiene un ataque especial. Ataque de torbellino. Golpeas a otros enemigos cercanos con tiradas de ataque separadas contra cada objetivo. Hostia. Esto es carísimo, la virgen. The crying one weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el padre Lorgan? Todos los días muere gente. ¿Qué ha pasado? I don't want to talk. My heart is in mourning. Vale. We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelmane, Father Lorcan, it's no coincidence. Imagine fleeing to the city, only to be met with suspicion. The refugees face hardship at every turn. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? ¿Lo han asesinado? Eso he oído. He visto que vuestro sacerdote ha muerto. Mi más sentido pésame. ¿Lo han asesinado o eso he oído? Lorgan let a killer into our temple due to his misguided compassion. His faith got him murdered. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Si el padre Lorgan hubiese sido más selectivo, puede que aún siguiera con vida. Parece que vuestro Dios estaría orgulloso del padre Lorgan. Lo que vosotros digáis. Parece que vuestro Dios estaría orgulloso del padre Lorgan. Thank you, stranger. I take some solace knowing that he died in Ilmater's service. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Enough, Bill. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Walk well. Orden de servicio Ilmatari. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis.
Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Parece que tenías una buena bronca. Acepto tus disculpas, no te disculpes, que a fin de cuentas parecían todo tonterías. No creo que el Ilmater le importa que digas algunas palabras malsonantes. Bárbaro, ojalá más sacerdotes hablan como tú, así. Sí que iría a las misas todos los domingos. Muy buena, ¿qué? Thank you. I wouldn't normally speak so harshly, but these are rather unique circumstances. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Si crees que la investigación que ha hecho es mediocre, yo puedo investigar el asesinato por ti. ¿Por qué es Brilgor el objetivo políticamente más conveniente? Deberías preocuparte más por la seguridad de vuestro templo que por la de esta persona, Brilgor. Si crees que la investigación se ha hecho mediocre, puedo investigar. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. ¿Dónde puede dar quien se encarga de la investigación? ¿Tiene alguna idea de lo que debería buscar? Y es hora de que me vaya. I really hope you find something for all our sakes. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Estoy investigando el asesinato de Lorgan. ¿Qué sabes al respecto? ¿Has hablado ya con quien investiga el caso? ¿Por qué está recogiendo tu cocina? Debería limpiar este tremendo rastro de sangre antes de irme. Debería limpiar este tremendo... ¿Qué? ¿Qué sabes al respecto? This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most, and now they're blaming a refugee for his death. Typical. ¿Dónde están los cadáveres? Entonces no crees que Brilgor lo matara. ¿Se te ocurre quién quisiera matar a Lorgan? ¿Dónde tuvo lugar el ataque? He was attacked in the cellar. He had a private altar down there. Used to lack the solitude. The man ate like a horse, a soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Vale. Partituras, ritos para el tránsito. Un libro de rituales de muerte Ilmatari. Esta página sobre la conversión tiene abundantes marcas. Vendrán muchos a la vez, oh reverenciados o atormentados. Tendréis que hacer frente a un infortunio impio al pasar de esta vida a la otra, o quizás aún más desagradable. Tendréis que hacer frente al acólito y moribundo de un dios malvado que disfruta leyendo la horrible vida que les espera en el más allá. El Señor del Tormento nos otorga muchos poderes, pero alterar la flecha moral de un alma es algo que no podemos cambiar en nuestro lecho de muerte. Si uno ha llevado una vida de pecado, su alma se merece ir a un lugar de pecado, independientemente de las protestas finales. Sin embargo, haría más mal que bien decírselo. Ilmater no prohíbe decir mentira, independientemente de la percepción del acto que tiene una sociedad educada. Si eso alivia algo de sufrimiento al moribundo, decirle que el dios sollozante les aguarda con su abrazo sanador. Que crean sea cual sea el tormento que porten sus almas en los reinos del más allá, no van a recordar su cuerpo. Por tanto, perdonadles al menos ese sufrimiento en sus últimos momentos. Parece que hay algo por aquí, ¿no? Porque si me lo pone aquí, encuentra el lugar del crimen, vale, pero yo estoy en ese lugar del crimen, entiendo, ¿no? Qué bien la UZ. Here lies Flintster Sunseeker, born 1400 DR, died 1456 DR. Y lo puedo dejar abierto, ¿sabes? En plan, no lo cierra.
Vale. Primero y tinta, un jarrón, hileras de libros, una vitrina. Y aquí un montón de... Son muertos. ¿Sabes? 20. Ni más ni menos. Ya prefiero comerme la trampa, la verdad. Coño, vaya hostia. Ah, y 20 para abrirlo, muy bien. Y me queda nada. Lo peor es que esto no me lo puedo llevar, ¿verdad? No me lo puedo llevar como los otros cofres que me he estado llevando. Un 7 ahora. Intenté darle una vez más, que solo me queda uno más de inspiración. Esta vitrina, no. A ver, la puedo romper en verdad. Está. Elixir de resistencia necrótica. Ok. Pergamino de dominar persona. Pergamino de cerradura arcana. El resto es agua bendita, la enseñanza de Dilmater, milagros de la ciudad exterior. Pero aquí hay algo, entiendo, ¿no? Hombre, bueno, es que literalmente me lo está diciendo el juego para haber girado esto, ¿no? Tiene que haber algún botón o algo por aquí. En el otro lado también habrá algo, ¿no? Si en este botón no acciona nada, entiendo que este también tiene algo que ver, ¿no? Vaya por Dios. That's curious. Be patient, child. Brethren in blood, tell them. 52, 52, 52. ¡Wow! Bueno, son 3 en verdad. Tampoco me hace falta ponerme en forma de... Vale, perfecto. Acabo de cogerlo en la lanza. No llego, pero de un salto sí debería. Oye, ya he quitado el este. De un salto sí debería llegar. A ver, torta al canto. Y otra torta más. Sí, anda, porque si no, no llegas. Vale. Ven aquí. Y supongo que molestaré a este. ¿Crítico o qué? Vale, ahora puedo atacar con el arma este. Pero vamos a seguir molestando, la verdad. Vaya por Dios. Moscada mórfica. Pues te la ha llevado, amigo. Ven aquí. Ay, mierda, se me ha movido justamente el... Coño. Vale, este me lo he quitado en medio. Debería haber probado si te puedo agarrar, la verdad. Eso estaría curioso. Vale, una menos.
A ti te tiro, de hecho, ¿no? No, no pude agarrarla bien. Pegar otro salto, entiendo, ¿no? Ah, se va por el otro lado ahora. Buen 0 de daño. ¿Y empujarla donde la manda? La manda para otro lado. Está muerta ya. Vale, no puedo... Ahora. Llave Florida. Vale. Informe de campo, mediador de la muerte Zoom. El aspirante de olor tiene talento, aunque sea un poco descuidado. La daga que tiro está en un lugar de estas cuevas, pero no sé dónde. Puedo leerla. El almizcle del miedo permanece en el aire después del consumado. El acto porque deja que sus víctimas se marinen en él. Se queja de pie, sentadas o tumbadas, totalmente inmóviles, mientras el veneno llena sus extremidades de plomo y solo son conscientes de dos realidades absolutas. Que van a morir y que no pueden hacer nada al respecto. Me lo llevo, pues si tengo que entregar solo a la otra. La flecha me la llevo, pero los demás no. Ahí hay una bajada. Y la Sera, la primera. La efigie de Lisera que observó y esperó. ¿De quién le sirvieron sus ojos? Se creyó una cazadora, pero no fue capaz de desenredar su ovillo. Debajo de una firma exagerada escrita en sangre, Orán la roja. Más gente muerta. Querida señorita sacerdote. Esta carta está escrita con la mano cuidadosa pero errática de alguien que acaba de aprender a escribir. Mamá dice que tengo que decir gracias, más a menudo, así que gracias. Gracias por echarle la bronca a esa mujer mala que me estaba gritando todas esas cosas malas. Con eso llevan 3 veces que he escrito la palabra gracias, y ahora 4. Así que creo que mamá estará contenta. Una cosa más, ¿has visto mi osito por alguna parte? Creo que se cayó se me cayó cuando me gritaban. Tiene anillos. Este tiene un bloque de juguete, petición de limón y un tambor de mano. Por favor, padre Lorgan, rectora Janis, si les sobra algo de comida, nuestros estómagos aúllan de noche como perros a los que alguien ha molido a patadas, zanahorias, manzanas, hasta trituraremos una cebolla si es lo único que hay. Atentamente, Zuldra Zuldrin. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y un boleto de enjambre. Y esto está todo lleno de gas. Un cofre de madera. Vale, puedo ir otra vez hacia abajo. Y bajaré aquí. A ver qué hay en esa cueva. Atrofiadora, ¿qué cojones? Muy raro. Es una daga. Inmovilizar persona. Encantamiento de armas 2. Lo llevaré. Entrada a la cueva. ¿Dónde coño estoy? Hostia. Sé que estoy un poco lejillo, ¿no? La Virgen. Mira, hay un barco. Caña de pescar. ¿Esto de aquí?
Me ponía que había algo aquí. Está lleno de humo. Cadáver reciente. Hay una trampa aquí. Una mina explosiva. Coño, va a quitar esto, ¿sabes? ¡Pum! Bueno, a mí no me ha hecho nada, así que... Si ya se ha roto, o sea que no... Vale, a ver, ¿quién es esta? Matón del señor de la piedra moribundo. Come to finish the job. ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? Acusar a los transeúntes inocentes es una curiosa estrategia de supervivencia. Será un placer. ¿Quién eres? An idiot. That's who. Started a fight I couldn't bloody win. Ah. By the gods, it hurts. Help me, please. Tienes que haga, no es posible salvarte, lo siento. Intentar curarlo, robar en la herida del hombre y ver cuánto dolor sufre. Intentar curarlo, qué sé. No. It's too late for that. No potion or spell can fix this. Get this blade out of me. Use it. Kill me. Kill me now. Me quedaré contigo hasta el final, pero no aceleré tu tránsito. Todo acabará en un suspiro, no sentirás nada. Abrirlo en canal, hacer sufrir y gritar. No, no quiero mancharme las manos con tu sangre. Todo acabará en un suspiro, no sentirás nada. I'm ready. That's the best you can do. So weak. Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. He will sniff out your mercies, drag them forth, and use them to dress his atrocities. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. Y es más pesado, ¿no? She's toying with me. What does she want? Más oro, más gente muerta. Esto no sé dónde. Ey, aquí trampas. Pero si lo estoy viendo. Bueno, da igual, a ver, echamos para atrás y ya está. Eso es un poco de trampa, en verdad, ¿eh? Porque me ataca el rayo igualmente y no estaba ni ahí cerca, ¿sabes lo que quiero decir? Y mira, va a desarmar trampas, perfecto. Una olla. Vale, ¿puedo coger esa seta? ¿Y esto qué es? ¿Y este barco? If I'm not mistaken. Looks like those two are about to fight. I'll snip off your horn. Nobody messes with the Stone Lord, ratling. Nine Fingers sent her love, arsehole. Your Stone Lord's a dead man walking. You, help me kill these arses.
The girls will sprinkle you with gold. Me apunto a ese reparto de botín, cuenta conmigo. Ese señor de la piedra parece una apuesta más segura. Prefiero no involucrarme en este asunto, sé lo que sea. Creo que os mataré a los dos y me quedaré con todo. ¿Y no podréis llevaros bien? ¿De verdad tenemos que pelearnos? Ese señor de piedra me parece una apuesta más segura. The Stone Lord doesn't need your help, cook. Nobody but us leaves this place alive. You'll regret this. O sea, me toca cargar a los dos, ¿no? Ok. Pues no. ¿Qué coño ha pasado? Yo no he terminado el turno con este hombre. ¿Qué coño haces? Bueno, no llego de ninguna manera, ¿no? Por lo que estoy viendo, no. Vale, ¿te puedes subir aquí? No, porque está demasiado alto para él, vaya por Dios. Vale. Vale, pero lo malo es que no llego, pero a lo mejor puedo lanzarle algo a la cara. ¿Puedes lanzarle esto? No. ¿Qué coño ha sido eso? Coño, vaya bombazo que acaba de pegar este tío. Mira, creo que el tío más importante a matar es este, ¿no? Por lo que estoy viendo. Buen 0 de daño. Corazón de águila. Muy curioso. Le lanza una poción, la virgen, lo que acaba de curarse. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Relaja! Me cago en todo la tía que va esta, tú. ¿Qué haces? Nada, si ya negocia por mí. Que el del martillo este que tiene mucha fuerza, ¿no? Entiendo. Sí, pues fuera tu fuerza. No la puedo usar como arma improvisada, vaya por Dios. Y le pega puñetazos, ¿sabes? Se la pela. No sé cómo sigue vivo ese hombre, la verdad, pero bueno. ¡Qué cabrona! El problema es que si uso esto no voy a poder usar el resto de acciones. Eso es lo que me jode. Bueno, si puedo hacerlo de una manera concreta, que es esto.
Vale. Perfecto, pégale a eso, me da igual. No sé, al final te mueres por tonta. Mira, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfectísimo lo que acabas de hacer, la verdad, porque ahora ya sé que voy a tirarte. Y yo ahora me piro aquí atrás. Mierda, porque tengo un cojón de nivel 4. ¿En serio, tío? ¿Qué coño me lo ha quitado? Ah, esto, porque utiliza dos. No entiendo. Joder, vaya mierda entonces, tío. Y eso que solo he usado uno. Vaya cagada entonces. Kairos este del demonio no le queda nada de vida, así que voy a matarlo ya. A ver si ellos me hacen el favor de matarla. No, vale, sí. Están atacándola, vale, vale. O sea que me iban a atacar a mí. Bueno, huele a durado, la verdad. Cosa como son. Esa te la llevas de regalo. Sé que... ¡Adiós! Vaya hostia por la cara, ¿sabes? Oye, ¿en serio vas a durarme ese punto de vida? ¿En serio? A ti te puedo coger porque es enana. Yo creo que lo suyo es que te intente matar, la verdad. Buen golpe de 0 de daño. Dios, la hostia que le acabo de pegar, la virgen. Obviamente no se iba a morir, pero vaya hostia, tú. Vale, el más pesado ahora de todos yo creo que es este, ¿no? Mire que sí. Vamos a por esta tía. Que no me moleste más. Qué pena que se haya quedado 3 de vida. Buena esa. Ok, este puñetazo porque no tiene otra cosa que hacer. Ah, coño, queda el arquero este, mierda. Eso va a ser un problema. Bueno, acaba de cargarse a la tía, así que perfecto. ¿Y este dónde coño ha aparecido? Vale, vamos a por este pesado. Antes de que siga dando por culo. ¿Quieres dejarme en paz, puñitos? Tú tranquilo que no sales vivo de aquí, ya te lo digo yo. Tranquilo. Vale, vamos a cargarnos ya este pesado. Te lo puedo lanzar, de hecho, ¿no? No, porque pesa demasiado. Aunque el tío no tiene armas, pero bueno. Ok, supongo. Hala, muerto. ¿Qué tontería es esta? Oye, de verdad, o sea, me parece una tontería eso de que no puedo darle porque supuestamente tengo que rodearlo, o sea, hola.
Muy bien, todavía te quedan 2 personas más por matar, no sé si lo sabes. O sea... Yo no llego por aquí. Se ha muerto el whale, ¿no? Pues muy bien, ¿qué quieres que haga? Coño. Bueno, da igual, Halsey no muere, así que... Bueno, listo. Un jarrón dañado. Me encanta que esto se vaya curando solo, ¿sabes? Por la cara. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Entonces, no, cerrar la mente, mantener el parásito fuera, no lo tengo tan claro, abrirle tu mente al renacuajo, cerrar la mente. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Vale. A ver, por aquí no tenemos nada, pero tenemos herramienta de ladrón, el Kairos este que tiene, el martillaco, ¿no? El muele cadáveres, vaya nombre que tiene la Virgen. Encantamiento de arma más 2. Tenacidad. Al fallar un ataque inflige 5 de daño contundente de daño de todas formas. Y luego esto. Golpe grandioso. Golpeas el suelo con tu arma e impacta a los enemigos cercanos con gran estruendo y con posibilidad de empujarlos para alejarlos de ti. Si se superan, los objetivos sufren la mitad de daño. Madre mía, una locura. No falles. Nos has fallado. El gremio se ha enterado de nuestras actividades junto al río. El señor de la piedra en persona ha ordenado que te deshagas de cualquier visitante. He oído decir que tu gente del muelle empieza a dudar de las capacidades del señor de la piedra. Asegúrate de que no le pasa nada a nuestro cargamento para que no tenga que ir al mismo a hacer una demostración. Pues... Lo siento por tu... Le he dado a coger todo, ¿verdad? Joder, vaya por Dios. Bueno, da igual. Daga de danza brillante. Esto es lo que me estaba pegando fuertísimo, la verdad. Ahora lo leo. Brillante. Este objeto brilla con una luz resplandeciente que abarca un radio de 6 metros. Encantamiento de arma más 2. Solo mano menos diestra. Danzarina brillante. Cuando el portador del gremio está danza la mano menos diestra, obtiene un bonificador de más 1 a su clase de armadura. Joder, eso está bien. A los que sean pícaros o algo del estilo. 9 dedos no va a milanar. No se va a milanar. El señor de la piedra se está metiendo en nuestros asuntos, así que ella quiere meterse en los suyos. Averigua por qué ese novato caraculo tiene tantas ganas de abrir hueco para que arribe los barcos de la secta. Vale, estante de madera, almacén. ¿Qué hay en el almacén? Ah, manifiesto del barco anotado. El manifiesto de un barco. Entre los productos mundanos hay un grupo específico de cajas que han sido rodeadas y tienen un auto encima. Las recordatorios, las cosas del señor de la piedra. No hace falta ver a dicho hombre para saber que se toman muy en serio sus pertenencias. Si te entra la tentación de abrir una caja para echar un vistazo, acuérdate de Norin y de los lunáticos que vinieron a llevárselo la última vez. Yo no moví ni un dedo para intentar detener a esa panda de locos y tampoco lo voy a mover por ti. Nada de chatarra y metralla. Banco de sangre. Ah, mira, aquí está el cofre. Una flecha de oscuridad, interferencia arcana. Vale, nada. Así nada del otro mundo, pero bueno. ¿No se puede bajar? O sea, ir dentro del barco. No, me parece que no hay nada más. Lo que haré será reanimar a este hombre porque no lo voy a dejar ahí. Y que hay un camino. Vale, antes de meterme ahí, voy a reanimar a Will. Carta de Arabella.
La tinta aún está fresca y la carta ha sido redactada con una cuidadosa letra. Oye, tú, parece que estoy en deuda contigo. Para empezar, me has librado de ver cómo es la barriga de una serpiente por dentro. Pero además me has dejado quedarme en tu campamento. Y además de los adamases he averiguado lo que pasó a papá y a mamá. Bueno, a mamá y a papá. Ahora estoy sola y el hombre esqueleto dice que eso es bueno, que solo tengo que dejarme guiar por la urdimbre. Al parecer tira de mí hacia la puerta de Baldur, así que iré allí primero. En fin, gracias por todo, no te olvidaré, Arabella. Rone a tus aliados. Vale. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? It isn't much of a home, but what's ours is yours. Por supuesto, lleno sin problema, lo siento, chiquilla, pero no puede ser, no se admiten niños, vuelve dentro de 10 años, joder. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Vamos subiendo las escaleras, ¿qué cojones? Hay un montón de oro, por así decirlo, ¿no? Por lo que estoy viendo, caja de tesoros, sí. Bruma de tigre, vaya atravesado por un arroyo. Vale, estoy cargado. A ver, ¿puedo llevar algo así? Que puedo guardar así que pese bastante. A ver, cogí una maza antes que no quería coger. Esto fuera. Está listo. $15. Bueno, yo creo que puedo, ¿no? Me ha salido un 20, perfecto. Botas de protuberancias óseas. Contienes un bonificador de +1 a tu clase de armadura y tiradas de salvación mientras no lleves armadura ni sostengas un escudo. Vaya por Dios. Conocimiento recibida. La distancia de salto aumenta a 1,5. Salto brutal. Saltar sobre un objetivo con la posibilidad de derribarlo. Esto está, a ver, está curioso, la verdad. Lo malo es que, claro, yo tengo las de una vez que por turno... A ver, es un poco me. Pero estas botas para poder hacer el salto y derribar a alguien puede estar curioso. Pero claro, lo malo es que pierdo lo del instinto invasivo. Pero puede estar gracioso esto, la verdad. Porque encima es una tirada de fuerza. ¿Qué es eso? ¿Qué hay oro? Eso ya lo cogí, ¿no? Sí. Vale. Y luego aquí, pues entiendo que puedo bajar, ¿no? Aquí hay un barco. Zana roja, cuña de queso. No hace falta subirte, la verdad. Las reglas no los olvidéis. No salgáis de la costa de la espada a menos que queráis iniciar una guerra total y llamar la atención de los altos cargos del consejo. Nada de apuñaladas por la espalda, nada de delatar y nada de robarse unos a otros. Recibiréis lo que se os da. No se puede robar más. Tened la seguridad de que os dará la parte que os corresponde. Lo primero son objetos de mayor valor. No robéis pan si hay joyas a la vista. No somos una panadería. Mantener el campamento limpio. No queremos que nadie siga un rastro de oro que lo lleve hasta nosotros. Bueno, pues tarde. La verdad. Shapeshifter Orin is like a scavenger beast, probing us for weaknesses. Do not let her shake your resolve. Me asusta por un segundo, ¿qué cojones? Quería coger la manzana, no quería coger... No quería hablar con él. Pero este barco no puedo hacer nada con él, ¿no? Porque estoy viendo... Ahí de la seda, no se lo digas a nadie. Nombran señala una grieta secreta en el muro de la roca de la serpe. Parece que podría llevar a la prisión y desde ahí al interior de la propia fortaleza. ¿Qué? Queso podrido. Pero esto sí me interesa.
Nota para Kairos. No, pero no. Jefe, he encontrado esto ahí fuera. Lo llevaba un poder idiota. No es del hijo. Yo no soy Van, conozco las reglas. Anillo de corno, hay collar pulido. Aquí no hay nada, aquí dentro tampoco hay nada. Chicha de cerdo especiada. Vale. Ah, vale, aquí hay un tesoro. Heroics don't leave half enough time for messing. Cofre, tú. Otro cofre más. Pergamino de esfera congelante de Otiluk. Es una bola de hielo desmenuzado que se puede lanzar al instante y generar una explosión de escarcha guardarse para usar más adelante. Coño. Me hace mucha gracia el diente de sable, ¿eh? Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. No soy ninguna refugiada. Tengo cosas urgentes que hacer en la ciudad. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Déjame pasar o muere. No soy ninguna refugiada. Do you have the means to support yourself? 200. My good lady, I am Will Ravengard. I will not pay to enter my own city. Ravengard? Ugh, more like the ghastliest tiefling south of Neverwinter. No refugees. It is decreed. Oh, toma, anda. Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? ¿Para qué necesitas saber mi nombre? Me llamo Ela, me llamo Margarita del Rocío Pelusillez. Da igual, ya me los apañaré, me estás enfadando, devuelve el dinero. Me llamo Margarita. Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Permanecer en silencio. State your business. Porque iba a hablar de mis asuntos personales, no es asunto tuyo. Baldureño, puerta de Baldur en mi ciudad, mi hogar. Álvaro engaño, he venido por el campamento de peleas de taberna de Faerum, de igual me los apañaré. He venido por el campamento de peleas de taberna de Faerum, me gusta. ¿Serio? Sure. And I'm the marshal of the Flaming Fist. Me te parto el martillo en el cráneo. Entry refused. Back, eh? What's your business? Uh-huh. Eyes open, body still. The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Bueno, porque le voy a tener que partir el este. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. No. Please comply now, citizen.
I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Diestra. Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your heads! Vale, ya hemos pasado. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge, who would take in these souls, if not the Jewel of Baldur. Qué vergüenza, Puerta de Baldur no puede abandonar su suerte a los necesitados. A lo mejor podemos razonar con sus líderes. Los refugiados pueden irse a otro sitio. Una ciudad en crisis tiene derecho a protegerse. Puerta de Baldur era un puerto seguro donde recalar cuando me fui. Esto debe ser obra de Gortas. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Welcome to Shara's. Pero anda, porque está dando por culo a la gente de una manera increíble. Anda tú, otra vez aquí. Hoots, that new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again, even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. ¿Qué quieres? ¿Quién eres exactamente? Voy a verlo, que tenemos negocios pendientes. ¿Qué quieres de mí? Debería haberse quedado en casa, no tengo ninguna intención de hablar con él. ¿Qué quieres exactamente? ¿Quién eres exactamente? I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. I wish I could kiss you better. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Or maybe... forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. A ver, ¿qué tienes? Parece que tu nuevo brebaje es potente, lo probaré. ¿Cuál es la historia de este lugar? Apuesto que una taberna escucha por aquí todo tipo de historias. Me gustaría ver qué tiene. Parece que tu nuevo brebaje es potente, lo probaré. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Creo que voy a jugármela con la bebida. Damn. The gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. ¿Qué vendes? Bebidas, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Tengo una llave que abre algo, pero no sé el qué. Aquí está la Valeria esta, o el Valerio, no sé cómo coño se llama este tío. Chorizo salsero, ¿qué cojones? Not that type of service down here, love. I've got a husband. And you ain't my type.
Te sobra algo de comida, no busco ningún servicio, gracias. Puedo buscarme a alguien mejor. Te haré cosas que tu madre nunca te haría. No busco ningún servicio, gracias. Thank the gods. I've had too many miscreants think my kitchen's just another themed playroom. Me marcho. La llave ya abrirá esto, supongo, ¿no? Not for communal use, it seems. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a sec. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Solo he venido a echarle un trago. Me temo que he hallado nuevas pruebas, detective. Me pidió que encontrara el verdadero asesino de Logan, ya que tú no ibas a tomar la molestia. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? ¿Quién es de Vela? He encontrado el arma homicida que tú no viste en un túnel bajo el templo. Hay un grupo de asesinos que cambia de forma bajo el templo junto con las víctimas de otros asesinatos. He encontrado el arma homicida que tú no viste en un túnel bajo el templo. That's quite the discovery. Doesn't tell me everything though. Why was Logan killed? Quizá daba unos sermones aburridísimos. Podría tener que ver con la manera de que estaba ayudando a los refugiados. ¿Qué tal los asesinos que había formas que hay bajo del templo? ¿Te parece suficiente? I want proof. If someone else killed Logan, I want you to tell me why they did it. Come back when you've got some real evidence. Todavía le parto el martillo en el cráneo al tío este. Tío, la llave que tengo, ¿para qué coño habla? Abre. No, habla no. Joder. Hola. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. ¿Acabas de curarme el recuajo con un chasqueo de dedos? Siento un vacío. ¿Qué has hecho? Otro de juego de trilero. Muéstrame algo real. That was no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That illithid you keep in your pocket can't hear us anymore. Huh. What's the catch? Confío más en los lícitos que en ti. Entonces habla con claridad. Dime por qué me trajiste aquí muy listo, pero me prometiste una cora al principio y esto no es una cora. Entonces habla con claridad. Dime por qué me trajiste aquí. I brought you here because I'm true to my word. And I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it
in the palm of your hand, though. El emperador, Orfeo, el príncipe astral, Orfeo. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Los guardias de Orfeo intentaron matarme, es peligroso. ¿Qué motivo tendría para querer liberarlo? Continúa. Los guardias de Orfeo intentaron matarme, es peligroso. To Illithids, yes. He would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Todas las pruebas que he visto sugieren que Orfeo es mi enemigo y el emperador mi aliado. El emperador es la única razón por la que sigo vivo. Con vida, está bien, ¿cómo puedo liberarlo? Todas las pruebas que sugieren es que Orfeo es mi enemigo. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Me has convencido, dime cómo liberar a Orfeo, ¿vale? Vale la pena correr el riesgo, ¿cómo puedo liberar a Orfeo? Aquí ya hemos terminado, me voy, ¿vale? La pena correr el riesgo, ¿cómo puedo liberar a Orfeo? The Orphic Hammer, an artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus, is held securely in my House of Hope, even now. Resulta muy conveniente que tengas exactamente lo que necesito. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. ¿Qué es lo que esperas sacar de todo esto? Debo suponer que quieres mi alma a cambio del martillo. Dime lo que quieres. Esto no es una negociación, Rafael. Debo suponer que quieres mi alma a cambio del martillo. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. Me entienda, pero dime por qué tienes tanto empeño en hacerte con la corona. ¿Qué es exactamente la corona? Sería una locura darte un artefacto tan poderoso a un diablo. Better to have it in my hands and far from your precious world than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. ¿Qué es exactamente la corona? Power, ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world. And the perils of unchecked hubris. I knew then
that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. La idea de verte gobernar los nueve infiernos no me llena de gozo. Creo que serías un magnífico archidiablo supremo. ¿Qué te hace pensar que tendrás éxito al usar la corona allá donde Carsus no pudo? ¿Por qué no hiciste con la corona por aquel entonces? Me llevaré la corona y usaré su poder yo mismo. ¿Qué te hace pensar que tendrás éxito al usar la corona allá donde Carsus no pudo? I am no mortal, and I do not fail. Si no fracasas, ¿por qué no te hiciste con la corona en aquel entonces? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited. Ever watching for more than 1,000 years for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Debe molestarte lo grande que un puño de mortales se les arreglaron para robar la corona cuando tú no pudiste. ¿Cómo consiguieron hacerse con la corona? ¿Qué te hace pensar que podré conseguir la corona? Debes molestarte lo grande que un puño de mortales se la arreglaron para robarla. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. ¿Qué coño le pasa en la cara? Claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Acepto el trato. ¿Dónde hay que firmar? Prefiero destruir la corona que arriesgarme que caiga en las manos equivocadas otra vez. Controlaré la corona personalmente. Cuando tengas las piedras nedresas en mi poder, no hay trato, Rafael, me voy. Prefiero destruir la corona que arriesgarme que caiga en manos equivocadas otra vez. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. No hay trato, Rafael, me voy. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Ok. There you are. I thought I lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Fue Rafael, os he estado preocupada. Me alegra mucho de que hayas vuelto. Estuvo bien disfrutar un momento de paz y tranquilidad. Fue Rafael. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known that
devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Me ofreció un trato, él sabe cómo liberar a Orfeo, quiere la corona que lleve el cerebro. Quiere la corona que lleva el cerebro. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? ¿Acaso importa? He dicho que no. I am glad you had the sense to turn him down, but it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again. ¡Qué pesado! What were the terms of the deal he offered you? Eso queda entre el diablo y yo. I see. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. Sal de mi cabeza si no quieres que arroje el prisma astral a los infiernos. Tú eres el que siempre está hablando de confianza. Si confías en mí, detente de inmediato. Abrirte tu mente, no tienes nada que ocultar. Tú eres el que siempre está hablando de confianza. Si confías en mí, detente de inmediato. That is a fair request. You feel its presence withdrawing from the fringes of your awareness. I shall respect your privacy on this occasion. But know that if you have jeopardized our mutual project, I will be forced to reconsider our alliance. Now come. We have an Elder Brain to destroy. Misión de mala muerte de Fraigo. Está hablando alguien arriba. Petras el Pálido y Daliria. One more mark, then we can go. Sigilo, claro. ¿Qué estás diciendo? Well, hello, beautiful. Aren't you a sight to behold? You must excuse my brother. He forgets that we have a very pressing engagement. You must excuse my sister. She's a terrible bore. But you look like someone who enjoys a party. There's a celebration being held in the palace of Cazador Zar. Why not join us? A ver si me puedes colar ahí. Claro, nos vemos allí. No sé, normalmente no acepto invitaciones de extraños pasos. No parece lo mío. Venga, voy a aceptarla. Great. The palace looks out over the lower city. You won't be able to miss it. Forgive us for not escorting you there, but my brother and I must attend to another matter first. Yes, dear sister, I know we have places to be. We'll leave once our good friends here have departed. I look forward to seeing you at the palace, though. It'll be a once-in-a-lifetime experience. I promise. ¿Qué quieres? Yay! You spoke to me! Nobody ever talks to me! My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? ¿Por qué no te enfrentas a mí y te lo cuento? Te dejo un consejito para empezar. Menos hablar y más luchar. Lucha por tus sueños y descúbrelo. Y si eliges otra carrera no me podría importar menos. Lucha por tus sueños y descúbrelo. Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Ok. Me ha dicho que por aquí está el sitio de esta gente, pero no sé dónde. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used, it's tried and tested. Don't draw any trouble on old Enthar. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Vale. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment.
How may I be of service? Vengo de parte de Yaira. Yaira. No, como coño será su nombre. Se supone que debo reunirme con unos arpistas. Harpers. I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jahira, was it? Eso es, ella... Eso es, y ella sí que sabe quién eres. I knew it. I knew she wasn't dead. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf flicker herself? En otra parte, pero he confiado en mí para esto. She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Pero antes, ¿tenemos tiempo para comerciar? A ver qué tiene este tío. Oh, Dios. Cuernos de Berserker, ¿qué coño? La sangre llama a la sangre. Obtienes un bonificador de más 2 a las tiradas de ataque cuando atacas a una criatura que haya sufrido daño. Reset de sangre. Los ataques cuerpo a cuerpo y los ataques sin armas infligen 2 de daño necrótico adicional cuando no tienes la salud al máximo, sino que infliges daño este turno. Si no infliges daño este turno, recibes 1/4 de daño necrótico al final de tu turno. Vaya mierda. Antalet es el jefe de guerra. Los objetivos tienen desventaja en las tiradas de salvación contra tus maniobras y las acciones de tus armas. Y marchitadora. Obtienes un bonificador 1/4 a las tiradas de ataque y a las de daño cuando atacas gnomos o enanos con esta arma. ¿Qué? El ralentizador de presas. Cuando se asesta un crítico con esta arma también ralentiza a la criatura objetivo. ¿Qué coño? Puta mierda, ¿no? Your father bless you. Right, Sommy. You're on the door till our friends are done. God's forbid we do any business today. Mira, si aquí está la gente esta. Vengo en representación suya. Puedes informarme a mí. I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. You have the lad a little nervous. You're the one toppled Ketherick out in the Shadowlands, no? Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Salona's tears as some kind of code. ¿Por qué te tiene tanto? O sea, detectar pensamiento, leer los pensamientos del mediano. Lo siento, Geraldus. Tendrás que hablar con claridad. ¿Por qué te tiene tanto miedo? Ketherick fue solo el principio. Tienes información sobre los otros elegidos y tú qué eres. Lo siento, Geraldus. Tendrás que hablar con claridad. Doppelgangers! They're doppelgangers! Geraldus, you spoiled Orin's surprise. We'll deliver you alive for that. But not you. Vale, puedo ayudar al tío este por lo que estoy viendo, ¿no? ¡Bumba! Coño, el cabrón es bueno, ¿eh? Me da gracia tener el oso ahí por lo que estoy viendo, ¿no? Mira, hostia, que se acaba de llevar. Emboscada mórfica. Emboscada, vaya por Dios. Ey, 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 a ese déjamelo tranquilo, ¿eh? No te ha hecho nada. ¿Por qué están algunos dañados? Eso no lo entiendo muy bien. Bueno, la hostia es que voy a meter con esto, espérate.
Maravilloso. Sí, es verdad, tengo lo del salto con coz este raro que puedo derribar a gente. No, pero... ¿Cómo fallas estando teniendo al tío en el suelo? Coño. Tú cárgatela tú solo si quieres. Corre, corre, porque te va a hacer falta. Hasta luego. Toma, hostia. Otro se tiene que levantar, ¿sabes? ¿Qué hace? No llego, en serio. How many has she brought to Baal's side, I wonder? Thank you. No hay que agradecer, ¿estás bien? No me des las gracias todavía. ¿Cómo? Sé que no eres un doppelganger. ¿A qué viene todo eso de las gremas de Selunen? No hay que agradecer, ¿estás bien? Alive. That's more than the others can say. You're the one High Harper Jaheira sent. Sí, he venido a ayudar. No me ha enviado a ninguna parte, es mi aliada, nos relacionamos al mismo nivel. No soy arpista, solo estaba de paso. Oh, thank the gods. You're the first friendly face I've seen in days. Old Dan Thelon included. The others. They're all dead. Or scattered. Jaheira sent word of the victory over Ketheric. Set us hunting after the cultists in the city, but they were the ones hunting us. Things were quiet. Until we started to ask about the Rashomar. ¿Qué es ese Rasemar? ¿Qué quiere Yaira de esa persona? ¿Qué es un Rasemar? Y después, ¿qué pasó? ¿Quién es ese Rasemar? The High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashomar, they do not want him found. Vale. Orden de asesinato. No tendréis que llevar esa sonrisa tarpista mucho más tiempo. Ahora no ha dado la orden. Matad a la anciana, pero no sin antes contarle cómo murieron sus soldaditos. Guardad algunos mechones de pelo, tendones si podéis. La elegida quiere usarlos para encordar un arpa. Se acaba de caer, ¿verdad? Sí. No, si me da flechas de fuego yo no me quejo. Vale, a ver si se lo puedo dar al otro cuando lo lleve. Y así, pues no sé, se pone algo interesante. Bueno, aprende algo interesante, mejor dicho. A ver, voy a hablar con este tío a ver para decirle eso. What? By the Morden Summon's Curlies went on down there. Nuestros arpistas resultaron ser asesinos cambiaformas. Of course they bloody did. Clear out then. I'm guessing I have some tidying to do before the steel watch squeals by. ¿Ya está? ¿Sin más preguntas? I've had enough dealings with Harpers to know I don't want the answers.
Go on now. Vale, me marcho. Esto está cerrado, no puedo entrar, ok. You want past? Talk to Ellen. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Not close to Duke Older Ravengard's own son, surely. You having a laugh, devil boy? I know Ravengard, and last I knew, his spawn wasn't sporting those horns. The joke's on you. No entry. That's the end of it. ¿Qué pasa hoy de especial? Baldureño, puerta de Baldur, mi hogar, no necesito permiso para entrar. Engaño. Hay un asesino que va tras el duque Ravengard. Debo advertirle. Persuasión. He venido a proteger al archiduque electo Gortas. Persuasión. Qué fastidio. ¿Y qué pasaría si hiciera un donativo al fondo para los huérfanos de puño ardiente? Atacar y marcharte. Todo va a acabar muy mal, ¿no? Da igual lo que coja. He venido a proteger al archiduque electo Gortas. Yo qué sé. Ah, sí, claro. ¿Puedo cancelarlo? Hostia, me hubiese hecho mucha gracia que esto hubiese sido un crítico, ¿eh? Gortash has got all the protection he needs. A cultist makes so much as a peep, the watch will turn them to cinder. ¿Qué pasa hoy de especial? Ordination is what? Lord Gortash is becoming Archduke. All the peers came to pay regards. Qué fastidio. ¿Qué pasaría si hiciese un donativo? ¿Cuánto pide esto? 25. Pero vamos a ver, tío, ¿qué números son estos? Good try, but no. Baldur es mi hogar. Special occasion. Worms Rock is closed. Invited guests only. A ver, puedo hacerme varios TPs. O sea, puedo hacerme esto de aquí. Que este hombre haga TP con... Espérate, eso. Con Carlas, que ella no puede. Bueno, tú sí puedes hacértelo si quieres de mientras también, el TP. Y tú, llévatela. El objetivo no puede estar apresado. ¿Qué? ¿Qué significa que no puede estar apresado? ¿Que tengo que quitarme la armadura? Espera, me quito un segundo. Me cago en 10, tú. Sí, era por la armadura. From my worried father. One day I'll catch a break. Light on my feet. Ya no me da para nada más. Bueno, pues lo que tiene. Vuelvo a farmear. ¿Por qué el esqueleto tiene una trampa? ¿Qué cojones? Esto sí lo entiendo, pero lo otro. Sí, claro, Gado, ahora mismo. No tengo otra cosa mejor que hacer. Si quieres lo pongo gratis también, si quieres, ¿sabes? Para que no te olvides. Tengo la certeza de que entre los guardias, las flechas y el rayo no van a sobrevivir valer esta nota, pero por si acaso quiero asegurarme de que sabes qué has hecho para merecer esto. ¿Recuerdas aquel puño que me clavaste en la pierna cuando me traicionaste? Pues eso, disfruta de la fuga mientras puedas, pedazo de excremento. Se te aconsejarán sueños, ¿qué coño?
Y otro esqueleto. Here goes nothing. Coño. Y nadie se pregunta qué es ese ruido que acaba de sonar detrás de una de vuestras puertas. Toxina de serpiente, de hiberno. No se abre, no se abre. No se abre, vale, no se abre. Abierto. Prison guard has spotted you. It's either lie or fight. Han autorizado inspección en la prisión, ahora apártate. ¿Esto cuela? Cuela, no me lo creo. Vaya por Dios. Nada, te parto la cara, no pasa nada. The guard sees through your deception. You'll have to battle your way out of this mess. Yo la verdad es que yo estaría cagado si se me acerca esto, la verdad. It's go time. Moving. Vale, ven aquí, amigo. Sí llego. De un salto llego. Así lo mato de una, a la virgen. A la muerto. Ahora tiene que acercarse a toda esta gente, así que perfecto. Y así ahora ataca coja sin en grupo. Soldier. Vaya por Dios. Perfecto. Cabrón. Bueno. Sí, ponte todo el escudo que te la gana, que la hostia te la llevas. ¡Hala! ¡No! Ese salto no. Bueno, vale, me sirve. Era. Y quedas tú que no te puedo hacer nada. Le quito lo de la lechuza. He quitado el... Joder. He quitado el correr, creo, ¿no? Sí.
Fuera de aquí. Vale, un montón de llaves, escudo, bla bla, oro. Otra llave. Oro. Vale. Seems simple enough. You might as well lock the cell. You're too late. It's over. By Avernus. Floric. Consejera, ¿qué te ha pasado? No lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Voy a sacarte de aquí. ¿Hay algún lugar donde estés a salvo? Entonces, ¿te vas a retirar así sin más? No lo entiendo. ¿Qué quieres decir? I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk, empty as a stair. Your father's a tadpole's puppet, Will. Nothing more. He's spoken accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. You might have unlocked my cell, but there's no escape from this place. The hell's with that? Nothing is over. Not while I still draw breath. Te voy a sacar de aquí. Porte de Baldur te necesita. Ravengard te necesita. Intimidación. Es patético. Te voy a sacar de aquí para que puedas entrar en razón. Vale, intimido. Ya está. I'll give you credit. I'm drowning in tears, and you hold out a fist. Alder would have done the same. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Father's words. Indeed. To think I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do, and I can only do it with the help of the blade. Lead me from my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Sígueme. Well done. Lead the way. Vale. Aquí es donde he ido, vale. Y aquí hay nada. No, no hay nada. Lord Gortash has been expecting your arrival. Please hold a moment. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Esta ciudad nunca será tuya. Es un placer conocerte. Podríamos hablar cara a cara. Te voy a encontrar y cuando lo haga te mataré. Es un placer conocerte. Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Vale. Yo mira, quiero sacar a esta tía de aquí, ¿sabes? El puente ya lo han bajado. No tiene mucho sentido esto, ¿no? Se supone que no le iban a bajar tan fácilmente. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison.
and for giving me courage when I'd all but run out. It's the least we could do. Your faith in this city should inspire us all. Me alegra verte en libertad. Has demostrado ser una aliada imprescindible. ¿Qué harás ahora? Buena suerte y fuera, la necesitarás. Me alegra. ¿Qué harás ahora? When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. ¿Qué coño quiere esta tía? If it isn't little Will, straight to your handler. And I didn't even have to whistle. Mizora, I've had enough. You owe your life to me. Time to end the pact. Feeling cheeky, are we? Most unbecoming. Heard about your father. The Absolute's puppet. A damned travesty, if you ask me. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid party, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. ¿Que me quiere ayudar esta tía? Ha dicho que suba. Vale, pues nada. Ve arriba que una sorpresa te está esperando. Algo así me ha dicho. Ok. Arriba. Que sí, que voy, que voy. He dicho que vaya arriba, pero no entiendo por qué. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlak. Cool your fires. He must not come to harm. Persuasión, cuidado, Carla. En lugar de acero nos destruirán en un abrir y cerrar de ojos si atacamos a Gortas en este lugar. Persuasión, parece que tengamos que mantener a Gortas con vida por esa velocidad. Esperemos para atacar hasta que hayamos tenido la oportunidad de interrogarlo. Will tiene razón, si atacamos a Gortas, Ravengard se caerá también. Lidera la carga, Carlos. Gortas va a morir hoy, la virgen. Will tiene razón. Fine. I'll wait for now. But that prick Gortash is going to pay. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. ¿Por qué se me ha puesto esto negro? ¿Qué cojones? The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Ese entendimiento sugiere, no me interesa negociar con gente como tú. ¿Por qué está fallando la corona? Eres hombre muerto, no puedo dejar que te apoderes de la ciudad. ¿Por qué está fallando la corona? It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone.
Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Me interesa negociar con gente como tú. The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. No le tengo miedo. ¿A dónde quieres llegar? Si quieres mi sangre, primero tendrá que encontrar. Si quiere mi sangre, primero tendrá que encontrarme. Quizá ella y yo podemos ser aliados. ¿A dónde quieres llegar? Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. ¿Qué propones? ¿Quieres que me crea que no pretendes hacerle daño a la ciudad? Va a ser difícil que llegue a confiar en ti. ¿Quieres que me crea que no pretendes hacerle daño a la ciudad? I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the Absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? No hay cómo comprender. I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Como aliado de ninguno de vosotros parece fiar. Oran, Ketheric, tú. Derrotaré a Oran y los aliaremos, te lo prometo. Me lo pensaré, pero no prometo nada. Al cuerno con tu pacto. Examinar el lenguaje gestor y expresiones de Gorta. ¿Se puede confiar en él? Editar pensamiento. Pedirá un... pensaba que iba a pedir un 20. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Como aliados, ninguno de vosotros parece fiar. De Coran, Ketheric, tú... Voy a decirles. So Ketheric was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketheric and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. No me lo pensaré, pero no prometo nada. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. ¿Cómo voy a encontrar a Oran si es capaz de cambiar de forma con tanta facilidad? Tú, Oran, Ketheric, cerebro, ¿cuál era el plan? Seguro que tu guardia de acero puede hacerse cargo de Oran. ¿Para qué me necesitas? ¿Cómo voy a encontrar a Oran si es capaz de cambiar de forma? Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers
when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Tú ahora en qué serie, qué cerebro, ¿cuál era el plan? First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Y así empezará tu tiranía. Por los nueve infiernos, ¿dónde has encontrado un artefacto tan poderoso como la corona? Ya he ido bastante, puedo oírme muy inteligente. Por los nueve infiernos, ¿dónde has encontrado un artefacto tan poderoso como la corona? Y así empieza tu tiranía. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Ya he oído bastante, puedo irme. Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. Vale, no me lo perdía por nada del mundo. Está bien, acabemos con esto. No tengo el menor interés en esta farsa de ceremonia. Estoy aquí y ahora. Esto acaba aquí y ahora, Gordo. Voy a quitarte de medio. Está bien, acabemos con esto. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? No decir nada. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Niveles 11, vaya locura. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Vine a ayudar a escapar, Farik me envía. Así es la absoluta, traerá la gloria a esta buena ciudad. Un nuevo amanecer, así es como le llama la tiranía que trae la absoluta a puertas de Baldur. Por los dioses en que han convertido al gran héroe de la ciudad. He venido a ayudar a escapar. Farik me envía. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of a furnace. She's been punished for her lies.
Don't let her get to you. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. Por los dioses se quieren convertir en la ganadera de la ciudad. What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No. This isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Torill's first and only grand city. ¿Es este el juego del que todo el mundo habla? Sí, don Ramón. Inicio de sabiduría. Recorrer la torre navaja. Explorar esas dudas de Ravengard. 2. Increíble. Como saque un 1. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard lurks somewhere in this infected mind, seeking freedom, seeking victory. Have we finished then? No puedo hacer nada con este hombre porque lo estoy viendo. ¿Qué quieres tú? Incredible. To hear my father's voice speak those words, like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Vale. Y la Carla se quiere decir algo. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Pues un completo fraude con ropa cara. Francamente estoy impresionada. Ha conseguido abrirse a paso hasta el puesto de mayor poder de la puerta de Baldur. Qué ganas de acabar con él. Pues un completo fraude con ropa cara. Yeah. Fucker always had expensive taste. Entiendo que este juego es un... Sí, básicamente. Está claro que no. Cuando la gente tiene miedo hace cualquier cosa para sentirse segura. La gente es imbécil en general. Then again, I guess they just want to feel safe by any means necessary. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't ¿No está en directo, Gelo, don Ramón? He's the monster at the gate. Pensaba que sí. Anda, no lo sabía. No está a tu alcance. ¿Qué? ¿Dónde está la petarda esta? Se me ha pirado. Ah, no, no, sigue aquí, ¿no? La Mizora. Vuelve con Mizora. Ven aquí. Pesa. Ve que esto mal. Ah, vale, vale, vale. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated.
¿A dónde se lo han llevado tan pronto? Pensaba que Gortas quería tenerlo cerca. ¿Qué le han movido? ¿A qué estás jugando, diablesa? ¿A dónde se lo han llevado? To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Vale. Se me va al campamento esta hora. ¿Qué tengo que hacer por aquí? Tengo que hablar con Diestra, hablar con Rafael, que no quieren hablar con él. Haz frente a su excelencia Gortas. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Zara nunca planeé nada bueno, eso seguro, no tengo ni idea, pero estoy impaciente para averiguarlo. Tiene que ver con tu padre, así que merece la pena escucharla. ¿Dónde crees que habrá llevado Gortas a tu padre? ¿No tienes ni idea? Es tu patrona, no mía. Tiene que ver con tu padre, así que merece la pena escucharla. Mazora's always worth hearing out. That's what makes her so dangerous. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Shouldn't go wandering in dark alleys. Very dangerous hobby. Gets people killed. On the half-orc's finger, you notice an unusual ring. Heavy and with a strange symbol carved on its surface. Scurry away, Goobuk, before I crush you. Solo quiero echar un vistazo rápido. ¿Qué mal puedo hacer? Estudiar en ello con detenimiento e intentar recordar el significado de este símbolo. Atacar historia. Un 15, sí, claro. Y soy bobo, así que... Though you can't shake the feeling you've seen it before, the emblem's purpose is beyond your recall. Solo quiero echar un vistazo rápido. ¿Qué mal puedo hacer? Can be anywhere you like. Nose, kneecaps, fingernails. Tal pensamiento. Vengo de la fortaleza oscura para reunirme con los Zentarim que están dentro. Engaño. Pasé antes por aquí y perdí una cosa. Vengo a buscar la persuasión. ¿Qué mal puede hacer una hojalita? ¿Será nuestro secreto? Álvaro, intimidación. Gracias por la lista. Ahora ya sé qué parte romper primero. Joder, de verdad. Tal pensamiento. Leer la mente al señor musculoso. Es que me encanta intimidar, la verdad. Peace. Your belly burns too hot. It's just a simple alleyway. Come in. Take a look around. Oh, bueno, me deja pasar. You ever get bored of standing in this alley? Oh no, I love If I were you, I'd turn around and walk right out of this alley. Now! Porque gente más amigable, ¿no? Who let you through? Tuskrunt? Bloody idiot. Here's the 9 fingers. Good luck. If I were you, I'd turn around and walk right out of this alley. Me queda raya porque pensaba que era la misma persona. O sea, que era otra persona diferente, pero no. ¿Y quién coño es el 9 dedos este, tú? Here we go. Vale. Llave número 8 de la caja fuerte de la casa de cuentas. Informe del turno de noche. Anoche fue todo bien, supongo, pero tuve un mal presentimiento aunque me dura. Joder,
Que aún me dura. Había unas sombras raras al acecho y aunque no conseguí ver nada con claridad, me pareció vislumbrar en la oscuridad como algo cambiaba de forma. Y no bebí nada. Nadie te conozco esta noche. Box Tea Water. It was a nest of bloody squirrels. Gotta be druids. Druids go. Bloody gods. Mi caja de caudales. Dejad de aporrear mi puerta después de medianoche, que estuvieseis a punto de plancharle las arrugas a mi Carlino del susto. Mira, ya os he mandado la llave de mi caja de caudales en la casa de cuentas y no tengo nada más. Quedadlo todo y dejadme en paz. Aquí ya no hay nada, ¿vale? Preguntarle a 9 dedos que seguro que estará de acuerdo. Scootermore. Monkey. Glitterbird dice que hoy llenará un cofre muy pesado al muelle trasero. Asegúrate de tener a 6 guardas jurados listos para ayudarte a cargarlo dentro de cuanto llegue. Ah, y el viejo Glitterbird dice que te asegures de que llevan la armadura completa. No sé por qué, ocúpate de esto, ¿vale? Yo estaré fuera todo el día. Carrots. Pero no entiendo muy bien esto, la verdad. Your attempt at pickpocketing has yielded nothing but a fight. Bueno. La mierda, que no me puedo convertir. Hostia, eso es una putada. Hola. Hostia, vaya tortazo que me ha mandado el arquero ese, la virgen. Hostia, que se iba. No me llames retaco, ¿qué cojones? Hostia, no me había fijado en el nombre de este. Espera, prefiero cargarme este antes, la verdad. Pues está claro que el pobre se le iba a llevar. Las cosas como son. Si aguanta Will este turno, que lo dudo porque se lo va a cargar este tío ahora. Bueno, vale, va por mí el imbécil. Puedo lanzar otra tormenta de hielo. Vale, a ver. Es que más que otra cosa quiero molestar al de aquí arriba porque este da un poco de susto. Pero bueno, que da igual. También puedo hacer este y ya está. Y me quito de mierdas. Es libro por nada, qué cabrón. Este me da un miedo por la hostia que me metió antes con el arco. Es que quita un huevo, la virgen. Y otra cosa que tiene mal el juego es esto, que se tiran 40 años a veces cuando no saben qué hacer en el turno.
Entonces yo hasta que no acabe este turno, el tío este, no puedo hacer nada. Ahora. Bueno, que el pobre este se lo carga, vaya, me ha claro. Se ha quedado uno de vida. Sí, hombre. ¿Cuántas fallidas lleva este tío? Madre mía. Puedo invocarlo. Sí puedo. No, pero se va a mover. Vale, no, olvídate. El otro pesado. Ah, sí, llego de un salto, vale. Buen intento. Lo bueno que Carrech es este. Ya sé que si este tío se muere. Estos dos son los que me quedan, así que puedo molestar un poco. Verá. Tú para adentro. Pesado. Se ha muerto. Una pena. A ver, amigo. ¿Quieres volar? Porque podemos hacer volar. O sea, te podemos hacer volar, ¿eh? Voy a lanzarte contra tu colega, ¿vale? Ah, hasta luego. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Se ha librado! ¡Mierda! A ver, no lo vas a conseguir tan fácilmente, así que no pasa nada. Lo malo es que me va a lanzar la flecha a mí. Eso, acércate al abismo. Y yo me echo para atrás. Acaba de darle a correr el imbécil, en serio. Okay. A ver, que no has entendido que a lo mejor quieres volar. No te ha quedado claro, ¿no? A ver, espérate, anda. Vamos a hacerlo a la vía fácil. Vueling. ¿Sabes? Esa aerolínea muy buena. A chuparla. Venga, hasta luego. Punk. Lo malo que tengo que bajar hasta ahí ahora. No puedo darle porque hay un obstáculo. Mierda. Bueno. Tiene que subir, así que... Cárgate este tonto ya. Mierda, no puedo ayudarlo ahora. Me muero. Ok. Y aquí me quito 25 de vida, loco. Hala. Fuera. Y bueno, lo que me molesta es que el tío pegaba unas hostias increíbles, pero no tiene nada. Ok, que tú digas. ¡Qué pesado!
be a careful one. With your prize discarded, the matter can rest. Not everyone subscribes to what is Te voy a arrancar la cabeza. Very well. Para Uniojo. Oye, Uniojo, no sé quién eres, pero tenemos a un amigo en común, alguien a quien aprecio mucho y de quien hace tiempo que no tengo noticias. La última vez que hablé con ella dijo que iba a reunirse contigo y desde entonces nadie la ha vuelto a ver. No te estoy acusando de nada, pero la situación me preocupa. Si sabes algo sobre su paradero, ven a verme. Estaré en la casa de la Reina de Agua. Mierda, no tengo más descansos cortos. Se acabaron los actos sociales. Muchachos, se acaban las bromas. 9 dedos quiere la entrada bloqueada hasta que concluya el asunto del Señor de la Piedra. Así que nada de clientes ni amigos. No cerramos durante los disturbios del puerto y tampoco cuando lo del estrangulador de los pendientes. Así que meteos en la cabeza que esto es muy serio. Que alguien lea esta... Quien le lea esta nota, tú su cron. Joder, macho, no sé qué me pasa que no sé leer. What's in here? Vale, entonces ahora con el anillo entiendo que... ¿No? Subido de nivel. Rasgo de clase. Crítico brutal. Te has entrenado para lanzar ataques rápidos y certeros. Al conseguir un crítico tiras un dado de daño adicional, así como los dados de daño normales. Hostia. Oh, Dios. Contagio. Envenenas a un objetivo con la posibilidad de hacerle padecer una enfermedad de tu elección. Muro de piedra. Levantas un muro de sólida piedra no mágica. Curar heridas en masa. Y proteges una relajante que os cura a ti y a tus aliados cercanos. Plaga de insectos. Las langostas atacan a todos los que estén a su alcance. Convierten la zona en terreno difícil e imponen desventaja a las pruebas de percepción. Conjurar elemental. Doblegas la barrera entre los planos hasta que expulsan a un aliado elemental que te sigue y lucha a tu lado. Atadura planar. Apuntas a una criatura ultraterrena y vinculas su conciencia a la tuya. Te seguirá y luchará a tu lado como aliada. Y de restablecimiento mayor. Esto por aquí, y esto por aquí, y esto por aquí, y esto por aquí. Perfecto. Vale. Bueno, esto no cambia nada porque Carles y yo somos exactamente la misma clase, así que... Y luego Will. Invocaciones sobrenaturales. Conjuros. Vale, tenemos nuevos a partir de este. Muro de fuego, crear un muro de fuego abrasador y quemas a cualquiera que se atreva a acercarse demasiado. Marchitar. Las plantas reciben el daño máximo de este conjuro y tienen desventaja en la tirada de salvación contra él. Ok. Destierro. Destierras temporalmente a tu objetivo o a tu plano de existencia. Inmovilizar monstruo. Paralizas a una criatura. No puede moverse, actuar ni reaccionar. Los ataques desde 3 metros o menos siempre tienen como resultado un crítico, coño. Golpe flamígero. Una columna de fuego divino ruge desde los cielos como si fuera la ira de los ángeles afrentados, joder. Cono de frío. Creas una ráfaga de escarcha, aire frío y cristales de nieve condensada que brota de tus manos. Esto puede estar interesante. Y otra vez esto. ¿Tengo algo nuevo? Pues es que no sé. Puedes lanzar conjurar elemental usando un espacio de conjuro de brujo. Pues mira, este ya está. Otra conjuración más, no me entra. A ver, vamos a ponernos aquí abajo, ¿no? Estas son acciones, en verdad las puedo mover aquí.
Vale, Hal si no ha aprendido esto del nivel 5, que lo dejaré aquí. Y listo. Never a dull moment. On my way. Carolina la loba, ¿qué cojones? ¿Qué nombres más raros tiene esta gente? I need a quick word. Wow, look who it is! Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketherick's coffers. Ready to do some business? Me alegro de volver a verte. ¿En qué andas metido esta vez? ¿Esto que haces aquí es un negocio de gremio? ¿Cómo escapaste de Alzaluna? ¿Cómo escapaste de Alzaluna? I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was child's play. ¿En qué andas metidas esta vez? Oh, I've got a few ideas. I'll be running this whole place in no time. Vale, pues completada, ok. El profesor. Right. Which crew are you with? Bellbreakers? The Children of Hor? The names ring familiar. Two of the many crews that make up the Guild. A loose collective with ties to every criminal enterprise in the city's underworld. Ninguna de esas. Lidero los gusanos canales. Considérame una operativa independiente. No estoy con ninguna cuadrilla. ¿Por qué lo dices? Marcharte. Considérame una operativa independiente. Between scores, then. Oh, there's no shame in that. This Stone Lord business has even the bigger crews shutting up shop for a while. Fair warning. The Guildmaster wants no fraternizing with the Zentarim. They're here to work, not share war stories. They won't be much use to us if they're drinking and dicing when the Stone Lord kicks the door down. Tan claro tienes que el señor de la piedra va a atacar. Jamás imaginé que vería el gremio y a los Zentarim trabajando juntos. Me gustaría hablar con la maestra del gremio. Tan claro tienes que el señor de la piedra va a atacar. Well, whoever he is, he doesn't seem very keen on talking. He came out of nowhere and ate up half our turf in a 10-day. So if you're speaking to the Guildmaster, maybe step soft around the topic. Hostia, es verdad, voy a hablar con ella. No se me olvide. Ah, I've had a lifetime's fill of watching little men puff themselves up with grand titles. I look forward to the day we show the Archduke that his tongue is not half so silvered as he thinks. No podemos atacarlo mientras esté rodeado por la Guardia de Acero. We could. It would just be a very short one. We cannot expect either of the chosen to fall easily. But fall they must, if we're to have all three stones to command the brain. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. ¿Y qué piensas de su advertencia que tenemos un doppelganger en el campamento? It would be irritatingly true to form, would it not? A Harper learns to doubt, to peer through every smile, question every look. Eventually, you find what it is you fear, whether it is there or not. When we cannot know, we can only trust. But then, that is exactly what a traitor in our midst would say. Isn't it? Contarles lo que ocurrió en el refugio de los arpistas. It seems that events at Denthelans have overtaken us. My contact there just sent word. The Harpers have been fractured, infiltrated by doppelgangers. Perhaps we might have done something to help, or just fallen into the trap along with them. Oh, I only have myself to blame. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Mince of Rashiman? The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once.
Viajó a tu lado en los viejos tiempos. Baldureño, no hay un solo baldureño vivo que desconozca ese nombre. Algarno, por favor, viajó a tu lado en los viejos I tiempos. sense you mean no insult, calling scarce a century ago the old days, which is considerably more insulting. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. ¿Qué ha pasado? Sospecho que la historia no es tan sencilla. No entiendo bien qué tiene que ver esto con nuestra batalla contra la secta. Sospecho que la historia no es tan sencilla. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Entonces lo abandonaste, ahí estás. Has tomado la decisión correcta, no le des más vueltas, lo siento, Yaira. Iba a ser duro tomar una decisión así. Si tuvo suerte lo mataron en el acto, parece que se llevó su merecido. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Entonces habrá que encontrarlo. ¿Por qué no me lo has contado antes, de verdad? ¿Es eso más importante que tenerlos elegidos? Podemos intentarlo, Yaira, pero ni siquiera sabemos si sigue vivo. I'm not asking for promises. Just the chance. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Vale. Voy a descansar, eso sí. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Notum sit in beator. Holy hells. ¿Qué estás ¿Qué estás tramando? Por favor, preséntame a tus amigas. Has apresado al duque. Han apresado al duque ahora que estás tramando. I come to bargain. The hells demand witness. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. ¿Qué propones? Pues rómpelo ya. Will no querrá esperar 6 meses. Permanecer en silencio. ¿Qué propones? A life for a life.
No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole. Choose. Me tendré que elegir Will, no yo. ¿Qué ocurrió con los poderes de Will si se rompe el pacto? Salva a tu padre, Will. Necesitamos su ayuda para construir la ciudad. Lo correcto. Sacrificar tu alma para que tu padre pueda vivir. Rompe el pacto, Will. Te mereces tu libertad. Deja morir a tu padre. Cuando la ciudad sea libre, puedes ocupar su lugar. ¿Qué ocurrirá con los poderes de Will si se rompe el pacto? Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. O sea, yo no sé qué decir aquí, tío. Rompe el pacto, Will. Te mereces tu libertad. You damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Fiat Ita. Fiat Ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Ok. Y el gay me quiere dar una turra increíble ahora otra vez. Qué pesado. Es que yo que es el personaje con el que más hablas en el juego. No tiene sentido. Cojones. I hope you're here to discuss that contract you just signed. Agreeing to give away our greatest hope of salvation wasn't the wisest of moves. Según Rafael, esa corona destruyó un imperio. Imagina qué otras maldades se pueden hacer con ella. Es un trato justo. El martillo es más valioso que la corona. Pues nos ofrece una oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué estás tan seguro de que debemos conseguir la corona? No te preocupes. Solo le he dicho a Rafael lo que quería oír. No tengo la menor intención de darle la corona. I'm glad to hear it. But you realize we can't just tell him we changed our minds. Pues en ningún momento he hecho un trato con él. I promise you, whatever outcomes we're hoping for in this world-ending endeavor of ours, letting that devil get hold of the crown must not be one of them. No. What we should be pursuing is knowledge. We need to learn more about that crown. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Esta conversación ya la tuvimos. The only kind I have? Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Leathery sects are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. No sé por qué he vuelto a tener esta conversación, no lo entiendo. Imagino que Will querrá hablar conmigo, ¿no? Sí, esto. Gods, I spent 7 years choked by Mazora's leash.
And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. Es un poco tarde para tener remordimientos, ¿no te parece? Ahora eres dueño de tu destino, Will. Es mejor así. Una fantástica jugada para hacerte con el poder. Con tu padre fuera de juego puedes hacerte para ocupar su lugar. Creía que jamás te había repetido aceptar el pacto. Ahora eres dueño de tu destino. I have to believe that. I'm not the Hell's puppet in life, nor its warrior in death. The blade will be guiding his own hand. But freedom will be paid in my father's blood. Tomorrow, I celebrate my gain. Today, I mourn my loss. A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven Guard name now lives solely with me. I will make it count for something. Padre aún no está muerto, Will. Quizá haya alguna manera de salvarlo. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Quiero hablar de otra cosa. Marcharte. Tu padre aún no está muerto, Will. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Ah, tío, este tiene el pelo blanco. Increíble. A sobar. Y a recuperar fuerzas. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. ¿Qué estás haciendo? Te noto preocupado. Esperaba que tuvieras más guardia al estar tan cerca del cerebro. En cambio, la tuya me repugna. Por una vez me gustaría poder dormir sin enseñar nada. I apologize. I didn't mean to burden you with my woes. You have enough to worry about. As your eyes blink shut, you fall into the deepest slumber of your life. A quietness so vast it feels almost like death. I had hoped there might be a greater sense of balance within the city. That its walls might enable sheltering within it to foster community, peace. Yet it is not so. Unnatural steel beings patrol the streets. The printed word sows discontent, and those in need are treated with disdain. Is this truly what progress looks like? Sometimes it is difficult to see exactly what we are fighting to save here. Sometimes it feels like Korga was right. Nature can only survive away from all this. No creo que te sientas así en realidad. Siempre has creído en el equilibrio. A lo mejor tienes razón. Vuestro modo de vida podría prosperar si os mantenéis aislados. Todo es hablar por hablar, a menos que logremos tener absoluta. No creo que te sientas así en realidad. I do. But at times like this, it can feel like an impossible dream. I was harsh on myself before. On my leadership of the Grove. The decisions I made. Perhaps too harsh, considering this place.